Muy buenos días. Queremos saludar a todas las personas que están hoy día conectadas a las redes sociales en esta jornada de trabajo. Le damos la bienvenida a esta jornada de estrategias de evaluación centradas en el proceso de aprendizaje en el marco del trabajo de las redes regionales de mejoramiento educativo y microcentros rurales, centrado en el desarrollo profesional docente, donde se busca potenciar y orientar a los profesionales de la educación. Para comenzar, saludamos a la jefa de la Unidad de Evaluación y Estándares de la Unidad de Currículum y Evaluación, la señora María Isabel Baeza. Coordinador de la Unidad Técnica de Desarrollo Territorial del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica, CPIP, don Felipe Garrido Castro. Al secretario regional ministerial de Educación, don Rodrigo Sepúlveda Tagle. Al jefe de Educación de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, don José Martínez Chiguay. A la jefa del Departamento Provincial de Educación, la señora Mirna Ramos Montiel. Al jefe técnico de Departamento Provincial de Educación, don Juan Carlos Alan Ramírez. Y por supuesto a todos los sostenedores, jefes de área de educación, a los equipos directivos, profesoras, profesores y educadoras. Para nosotros es un agrado concretar la realización de esta jornada, que va en apoyo principalmente de las comunidades educativas de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Queremos destacar en este encuentro como una instancia que busca fortalecer las prácticas que se desarrollan al interior de las comunidades educativas y los procesos de toma de decisiones relativos a la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes. Al inicio de esta importante actividad hace el uso de la palabra el señor secretario regional de Educación, don Rodrigo Sepúlveda Tagle. Muy buenos días a todos, nuestras docentes y docentes de la región de Magallanes, a los equipos directivos, a todos aquellos que hoy día están participando de este encuentro, donde vamos a tener la exposición de distintos panelistas que nos van a entregar herramientas para tener un mejor proceso evaluativo de acuerdo a nuestro calendario. Material que está dentro de las páginas del Mineduc y que todos ustedes pueden acceder en forma gratuita y libremente permanente. Esta pandemia nos ha traído distintas dificultades, pero sin duda la que estamos realizando en el día de hoy, vía online, nos permite estar mucho más cerca de ustedes y poder estar conectados y percibir de mejor manera las distintas plataformas para ayudar a una mejor planificación y a entendernos de mejor manera. Quiero agradecer a María Isabel Baeza, de la Universidad Católica, jefe de la Unidad de Evaluación, y también, por supuesto, a Felipe Garrido Castro, quienes nos están apoyando en este proceso. Y por supuesto a nuestras queridas panelistas, a María José y a Paula, que nos van a ayudar a tener una mejor cooperación y entendimiento de las herramientas que ustedes como profesionales pueden utilizar y así sentirse apoyados por la Secretaría Ministerial de Educación. Que tengan una excelente jornada, que podamos compartir todos juntos este conocimiento que nos van a hacer mejores docentes, mejores profesores, mejores entregadores y comunicadores de la educación para nuestra comunidad educativa en la región de Magallanes y Antártica chilena. Muchas gracias. Agradecemos la palabra del Ceremi Educación. En esta jornada que se desarrolla en el marco de las estrategias de evaluación centradas en el proceso de aprendizaje, identificando el monitoreo y el seguimiento de los estudiantes con sus respectivas evidencias para la toma de decisiones oportunas, y para continuar con esta significativa actividad, invitamos a la jefa de Unidad de Currículum y Evaluación, la señora María Isabel Baeza, para que haga uso de la palabra. Buenos días a todos, sostenedores, jefes de área de educación, equipos directivos, profesores y educadoras. Quería saludarlos y felicitarlos especialmente a cada uno por participar en esta jornada de evaluación formativa. Uno de los focos principales del decreto de evaluación que nos rige desde el año pasado, el famoso decreto 67, es la evaluación formativa, que es lo que vamos a trabajar hoy día con ustedes. Sabemos que la evaluación cumple un propósito formativo cuando se utiliza para monitorear y acompañar el aprendizaje de sus estudiantes. No podemos dejar de evaluar,
ya que sería como caminar a ciegas y no tener ninguna información de lo que está sucediendo con el aprendizaje de nuestros estudiantes. Sin información no podemos avanzar. Sin saber si nuestros estudiantes están aprendiendo, difícilmente podremos esperar buenos resultados. Los estudiantes también deben saber cómo van a ser evaluados, conocer las rúbricas, modelos de respuesta o qué se espera de ellos. Evaluar es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. No podemos separarlo, ya que mientras nuestros estudiantes están siendo evaluados, están aprendiendo. Debemos procurar diversificar la evaluación, darle muchas oportunidades a nuestros estudiantes para que demuestren que van aprendiendo. Y así nosotros como docentes poder ser lo suficientemente flexible para tomar las mejores decisiones. Si es necesario volver a enseñar o darle más oportunidades, estar dispuestos a hacerlo, siempre procurando retroalimentar a tiempo a nuestros niños, buscando primero los logros positivos en su aprendizaje y luego mostrándoles el camino por donde pueden ir mejorando. En la medida que nosotros como docentes confiemos en que nuestros estudiantes pueden lograr metas altas, ellos lo van a lograr. Los invito a aprovechar esta instancia para aprender y sacar ideas de cómo fortalecer la evaluación formativa, monitorear y retroalimentar a sus estudiantes para lograr cada vez aprendizajes más profundos y significativos. Los dejo ahora con Paula y María José de nuestro equipo de la unidad de currículum, que les van a explicar muy bien cómo implementar de la mejor manera la evaluación formativa y así acortar la brecha, la que contaba Rodrigo al principio, que se ha aumentado con las clases virtuales, no podemos estar en contacto con los niños, y eso hace difícil mirarle a los ojos a los estudiantes para saber si van aprendiendo o no. De esta manera podemos mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Muchas gracias a todos y aprovechen esta mañana. Agradecemos las palabras de la señora María Isabel. Y para continuar con esta importante actividad, se dirige a ustedes el coordinador de la Unidad Técnica de Desarrollo Territorial del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPIP, don Felipe Garrido Castro. Bien, bien cortito, porque aquí las invitadas son las encargadas, ¿no es cierto?, de las estrategias de evaluación centradas en el proceso de aprendizaje, pero Cecilia me pidió que diera un breve saludo solamente para poder contextualizar en algún sentido esta actividad, partiendo primero de felicitar claramente a los centros rurales por todo el trabajo que están haciendo y especialmente por esta concentración de buenas prácticas desde los mismos centros rurales. El proceso de buenas prácticas o de búsqueda e identificación de buenas prácticas de desarrollo profesional docente es un proceso que lleva a cabo todos los comités locales a lo largo del país, comités locales que están a cargo de los secretarios y secretarias técnicas de desarrollo profesional, siendo Cecilia, ¿no es cierto?, una de ellas. Y en ese sentido, creo muy importante destacar que cuando los microcentros rurales o los establecimientos rurales se concentran en sus propias buenas prácticas de desarrollo profesional docente o buenas prácticas en general, se genera un conocimiento indispensable y muy contextualizado a su propia realidad. Porque claramente buenas prácticas de desarrollo profesional docente o de cualquiera, ¿no?, de establecimientos educacionales urbanos a los rurales es otro tipo de conocimiento y claramente existen otro tipo de necesidades. Las necesidades de los centros rurales son claramente mucho más específicas y contextualizadas. Por lo tanto, me parece imprescindible que también se genere ahí una red de trabajo entre los microcentros rurales para darse cuenta de cuáles son aquellas acciones que se están transformando en buenas prácticas de desarrollo profesional docente y que responden justamente a estas necesidades particulares y muy contextualizadas de los centros rurales. Y en ese sentido se debiese generar, y creo que estos espacios son justamente para ellos, estos espacios de transferencia, ¿no?, entendiendo que una buena práctica
nunca, jamás va a ser posible tomarla y llevarla de un establecimiento a otro. Toda buena práctica debe ser contextualizada. Toda buena práctica se inicia con una necesidad que puede ser explícita o implícita. Nos podemos dar cuenta de cuál es la necesidad por la cual se generó esta buena práctica, o incluso al final del camino nos podemos dar cuenta de que teníamos una buena práctica y cuando pensamos retroactivamente en ella nos damos cuenta y decimos, o sea que yo generé esta buena práctica porque en algún momento a mí se me generó esta necesidad. Y en ese momento es muy importante, ¿no es cierto?, sistematizar la buena práctica y, como muy bien se decía anteriormente, también evaluarla. En ese sentido, ¿no es cierto?, comparto plenamente de que no tengamos miedo a este concepto de evaluación, especialmente la evaluación formativa, porque la evaluación siempre, ¿no es cierto?, significa estar mirándonos a nosotros mismos, o prácticas, o instrumentos de evaluación, etcétera, y da una serie de información imprescindible para poder mejorar la práctica. Entonces, en este sentido, creo que es muy importante que los microcentros rurales continúen, ¿no es cierto?, no solamente participando de contextos más amplios de buenas prácticas de desarrollo profesional docente donde se involucren establecimientos educacionales también urbanos, ¿no es cierto? Pero es muy importante, insisto, en un conocimiento que se dé de los mismos centros rurales porque implica una contextualización y necesidades muy particulares. Y en ese sentido, como muy bien decía el Ceremi, estamos apresurados por todas las brechas que se están generando y si bien el sistema educativo y el Ministerio de Educación intenta llegar lo más rápidamente posible, claramente son los mismos establecimientos educacionales los que primero pueden generar ciertas acciones para que estas brechas disminuyan. Por lo tanto, solamente felicitarlos, creo que es una excelente iniciativa lo que se está llevando a cabo y efectivamente aprovechen, ¿no es cierto?, estas instancias para poder generar conocimiento y tener más herramientas para justamente intentar disminuir estas brechas que se han generado lamentablemente en pandemias y solamente finalizar con un abrazo enorme a todos los equipos directivos presentes, a todos los sostenedores y especialmente a los docentes que pueden estar viendo este webinar y darles un abrazo afectuoso y felicitarlos por todo el enorme trabajo que han llevado a cabo especialmente en pandemia. Así que eso, que tengan un muy buen día y una excelente jornada. Agradecemos la palabra a don Felipe Garrido Castro y quiero contarles que la jornada de trabajo del día de hoy quedará grabada en las plataformas donde es transmitida en la página B3 Comunicaciones a través de Facebook Live y YouTube. Además, se les enviará una encuesta de satisfacción al término de la jornada de trabajo, de la cual todos los participantes deberán responder oportunamente. Y finalmente, las preguntas se podrán realizar en el chat de cada red social, donde un equipo estará a cargo de recibir sus inquietudes y las preguntas respectivas. Si no se alcanza a responder todas las preguntas, se harán llegar a las expositoras y posteriormente a los participantes. Dadas estas instrucciones, damos inicio entonces a las ponencias de las coordinadoras de evaluación y estándares de la Unidad de Currículum y Evaluación, la señora Paula Destuet González y la señora María José de Combe Izquierdo. Quiero contarles que la señora Paula Destuet González es profesora de matemática y licenciada en educación media de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante los años 1995 y 2019 es docente de matemáticas de quinto básico a cuarto medio en los colegios San Anselmo y San Benito. En el año 2019 se integra como profesional de equipo estándares de aprendizaje. El año 2021 asume en el cargo de coordinadora de evaluación y estándares de la Unidad de Currículum y Evaluación Mineduc. Por otro lado, la señora María José de Combe Izquierdo es profesora general básica con mención en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con 5 años de experiencia en aula, es profesora encargada de la Escuela Multigrado Ignacio Carrera Pinto de la comuna de Timauquel en Tierra del Fuego. El año 2019 asume en el cargo de coordinadora de evaluación de la Unidad de Currículum y Evaluación UCE.
Bien, ¿se ve bien? Sí, se ve muy bien, señora Paula. Adelante nomás. Perfecto. Bien, muy buenos días a todos los presentes que van a participar hoy día de esta jornada. Nosotros estamos aquí con María José para poder contarles eh, cómo podemos integrar la evaluación formativa en el aula. Todo nace, ¿cierto?, de esta necesidad, como comentaban eh, María Isabel al comienzo de esta presentación. Una de las políticas educacionales consiste en mejorar la calidad de la educación, disminuyendo la brecha. Y una manera de disminuir la brecha es la capacidad que tengamos de considerar las necesidades que tienen todas las personas, todos nuestros estudiantes, sus diferentes necesidades, contextos, eh, logros, niveles de aprendizaje, y todo eso considerado en el decreto 67 del año 2018, toda esta normativa permite que la evaluación sea considerada como un proceso intrínseco al aprendizaje. Esta evaluación, ¿cierto?, nos permite ir obteniendo evidencia de los estados de aprendizaje de nuestros estudiantes, esta evidencia analizarla para poder tomar las mejores decisiones y también que haya una retroalimentación continua de tal manera de ir reajustando, ¿cierto?, todos los procesos en función de esta evidencia. Es por eso que hoy día queremos presentarles, ¿cierto? Siempre vamos a necesitar más tiempo, pero hemos tratado de aunar en esta presentación, ¿cierto? Primero, todo lo que es la definición de esta evaluación formativa. Después, vamos a, con María José, van a poder adentrarse en este ciclo de evaluación formativa, como lo hemos definido, en este paso a paso, que van a ir desglosando estrategias que van a permitir que les van a permitir a ustedes, ¿cierto?, poder implementar este decreto, esta evaluación, este uso formativo de la evaluación en la sala de clase. Y finalmente vamos a hacer una refrescada de memoria de todos los recursos que como Ministerio de Educación hemos ido implementando y generando, de tal manera de poder ir apoyándolos a ustedes, ¿cierto?, en su labor. Entonces, vamos a partir ahora, ¿cierto?, con la analogía. Esta analogía al piano. Fijémonos en la pregunta que aparece en esta lámina. ¿Cómo llegó el pianista a interpretar este concierto? Nosotros podemos hacer una analogía, ¿cierto?, una comparación entre la preparación de estos pianistas, de un pianista, su preparación para poder finalmente interpretar un concierto. Podemos hacer la analogía con lo que significa la implementación de la evaluación formativa en el aula. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacer esta analogía? Porque el pianista o los pianistas, ¿cierto?, deben prepararse, deben practicar, deben tomar conciencia de sus necesidades, de sus debilidades, de los errores que van cometiendo, ¿cierto?, a medida que van aprendiendo a tocar el piano, porque si a lo mejor tenemos dos pianistas, ¿cierto?, los dos pianistas no van a tener las mismas necesidades. A lo mejor uno va a tener más dificultad con la lectura de la escala musical y el otro va a tener más problemas con la coordinación de las manos. Pero lo importante es que cada uno tenga conciencia de qué es lo que necesita para este proceso. Entonces, pensemos en esta planificación que tiene, ¿cierto?, para la interpretación de un gran concierto por parte de un pianista. El primero tiene que saber, por parte de su profesor, ¿cierto?, de su profesor de piano, hacia dónde van, qué es lo que él quiere que logre, ¿cierto? Que a la larga es lo que a nosotros nos corresponde, si hablamos del aprendizaje en el aula,
corresponde a nuestros objetivos de aprendizaje, hacia dónde queremos llegar. Y una vez que el pianista sabe cuál es el concierto que tiene que interpretar, cuál es la pauta que tiene que aprenderse, una vez que eso ya lo tiene claro, ahora hay que ponerse en marcha y tomar un camino. Todos los caminos son diferentes, porque todas las personas son diferentes, lo mismo pasa en los estudiantes. Nosotros tenemos una diversidad de pensamientos y de personas, ¿cierto?, dentro del aula, personas que tienen diferentes necesidades, diferentes situaciones socioemocionales, diferentes situaciones familiares, diferentes estilos cognitivos. Nosotros también partimos de esa base, y pareciera que fueran caminos distintos, pero no son, son caminos paralelos que van siguiendo todos nuestros estudiantes, que convergen, ¿cierto?, en una misma meta, en un mismo punto, que es este objetivo de aprendizaje, este logro de su objetivo de aprendizaje. Entonces, el pianista va avanzando, va ensayando, va practicando, pero no va solo. Está su profesor al lado de música que lo va escuchando cómo interpreta en estos ensayos. Entonces, al escuchar, este profesor está obteniendo evidencia de cómo va su alumno, si realmente está coordinado, si ha podido aprenderse la partitura, y tienen una relación una relación de diálogo con su alumno. Bien, entonces, como estábamos ahondando en el tema de esta analogía, ¿cierto?, entre el concierto de piano y la evaluación formativa en la sala de clases, en el aula, tenemos también un proceso de, una vez que el profesor de música, ¿cierto?, ya tiene la información, ya sabe cómo ha escuchado, cómo ejecuta o interpreta su estudiante, su alumno de piano, ya tiene la información necesaria para poder saber qué le falta, cómo va, cómo está situado, qué le falta para mejorar, ¿cierto?, y hacia dónde tiene que llegar. Entonces, por eso en este camino es tan importante la retroalimentación. La retroalimentación tiene que ser algo inherente a la evaluación, ¿cierto? Porque en esa retroalimentación se produce un diálogo entre el estudiante y el profesor, o entre pares, y en ese minuto de la retroalimentación, ¿cierto?, todo lo que el profesor de música ha escuchado puede transmitírselo al estudiante de piano, y puede también con él aconsejarlo, ¿cierto?, y decirle cuál es el mejor camino, qué es lo que está bien, qué es lo que tiene que mejorar, y hacia dónde tiene que ir, y qué puede hacer para seguir avanzando. O sea, no lo deja solo, sino que lo ayuda, lo acompaña. Y siguiendo con esta analogía, ¿cierto?, de esta clase de piano, tenemos también, y sabemos que el camino del aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje, es un camino que tiene dificultades, es un camino en el cual tenemos que detenernos a analizar, a revisar cómo estamos situados, cómo hemos avanzado, cómo ha sido nuestro proceso, y de esa manera poder seguir luego tomando las mejores decisiones para acompañar a nuestros estudiantes. Bien, entonces, ¿qué podríamos entender por evaluación formativa? La evaluación formativa, entonces, es aquella en que las evidencias de los desempeños de los estudiantes son buscadas, interpretadas y usadas por los profesores, por los estudiantes, por los pares, para tomar decisiones de los próximos pasos a seguir. Por eso es tan importante el proceso, la evaluación formativa le da un uso pedagógico. El aprendizaje y la evaluación, los procesos no los podemos separar. Uno se alimenta del otro, uno se enriquece del otro. Por eso la evaluación formativa, el proceso de evaluación formativa, con todos los pasos, ¿cierto?, nos permite ir deteniéndonos y
de tal manera de poder ir monitoreando en diferentes partes del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y recogiendo la mayor cantidad de evidencia, y que no sea solamente cantidad, sino que sea una un variado tipo de evidencia. De esa manera, con toda esa evidencia, con toda esa información sobre nuestros estudiantes, vamos a poder ir tomando decisiones de cómo avanzar. Podemos hacer ajustes en este proceso, ajustes en nuestras planificaciones. Nos da mucha libertad, mucha flexibilidad, de tal manera que realmente podamos permitirle al estudiante alcanzar su meta. Es decir, que el pianista logre realmente interpretar finalmente el concierto junto con el resto de la orquesta. Y también proponerle no dejarlo ahí, sino que ir proponiéndole siempre metas mayores para ir superándose. ¿Cómo podemos ir avanzando, cierto, en este proceso de implementación de la evaluación formativa? Lo primero que hay que tener en consideración, y que es el punto de partida para poder ir tomando las decisiones, ¿cierto?, de qué es lo que vamos a enseñar, qué es los aprendizajes que queremos que nuestros estudiantes logren, es la contextualización. La contextualización que podríamos definirla a partir de dos tipos de factores internos y de factores externos. Los factores internos, ¿cierto?, que por un lado están relacionados con el diagnóstico del aprendizaje. Lo importante es, antes de partir un proceso de enseñanza, partir una unidad, partir una lección, partir una clase, es tener claro, ¿cierto?, qué es lo que nuestros alumnos traen como base, qué es lo que ellos ya saben, cuáles son sus conocimientos previos. Porque de esa manera vamos a poder cimentar cuáles van a ser los aprendizajes que vamos a decidir que queremos que ellos aprendan. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, ¿cierto?, y a la par con lo anterior, y no sé si a la par, tal vez un poquitito más arriba, porque esto es clave y es central, como dice ahí, es un motor para la educación, es la motivación de nuestros estudiantes, y cómo nosotros podemos medir esta motivación, a través de cómo ellos están, de cómo ellos se sienten, de cómo, así salió la presentación. ¿Sí? Bien. Entonces, la situación socioemocional de los estudiantes es clave dentro del proceso de aprendizaje, porque necesitamos ver cómo está nuestro estudiante, cómo se siente frente en este minuto a la situación de pandemia, cómo se siente en su familia, con sus amigos, en el colegio, con sus profesores, de tal manera de poder enfocar la motivación. Por otro lado, también están los factores externos, ¿cierto?, que están relacionados con todo el tema de la conectividad, ¿cierto?, porque hoy día los estudiantes necesitan estar conectados, pero por eso es tan importante hacer un monitoreo de esas posibilidades, porque no todos tienen la misma posibilidad de estar conectados, y ustedes lo saben, ¿cierto?, lo que cuesta a veces estando en sectores más alejados de las ciudades, o a veces en las mismas ciudades, pero sobre todo en los sectores más alejados, el tema de la conectividad muchas veces se nos hace un poco cuesta arriba. Entonces, es importante también monitorear y tener claro los dispositivos, si los estudiantes tienen posibilidad de acceder a dispositivos para conectarse, porque eso también va a influir, ¿cierto?, en este contexto
en el cual nosotros vamos a implementar esta evaluación. Porque no, es muy diferente, ¿cierto?, partir en un establecimiento, a lo mejor, en un curso que tiene mayor conectividad, donde o clases presenciales, ¿cierto?, que en uno que esté más alejado, donde a lo mejor no pueden conectarse todos los estudiantes al mismo tiempo. Entonces, todas las consideraciones de ese tipo son también muy importantes. Y, por supuesto, el apoyo a los apoderados, también saber en qué medida los estudiantes cuentan con el apoyo de los apoderados. También, de esa manera, todo eso nos permite entregar un apoyo, el apoyo necesario a ellos para que ver qué capacidad tienen de poder ayudarlos en este proceso de evaluación. Por eso, claro, una manera también de implementar que puede facilitar, ¿cierto?, como segundo punto, sería el tema de la comunicación. O sea, lo importante es que haya una comunicación fluida entre los diferentes agentes que participan de este proceso de enseñanza-aprendizaje, donde la evaluación formativa cobra un protagonismo esencial. Es importante también, ¿cierto?, que se mantenga en el tiempo a través de diferentes dispositivos, puede ser de teléfono, WhatsApp, puede ser a través de Teams, de Google Classroom, o sea, de cualquiera de las posibilidades, ¿cierto?, que puedan darse, la comunicación, primero, entre el establecimiento y los hogares. Es muy importante que los colegios, los establecimientos, estén informados de la situación general familiar de cada uno de los estudiantes. Saber qué posibilidades tienen ellos de apoyar a los estudiantes. De la misma manera, entre docente y apoderado, ¿cierto? De tal manera que el docente le informe al apoderado, el apoderado esté enterado de los procesos de aprendizaje de su hijo, cómo este hijo ha ido progresando, qué es lo que tiene propuesto como meta, cómo va a ser evaluado, con qué estrategias. Es importante que el apoderado también esté enterado de eso, porque de esa manera puede apoyar a su hijo o al niño que tiene a cargo, ¿cierto? Puede apoyarlo de la mejor manera, a partir de las necesidades que se puedan diagnosticar. También de docentes a estudiantes. Sabemos que la relación entre docentes y estudiantes es clave para lograr también, hay estudios que muestran que cuando se da una relación fluida entre profesor y estudiante, el nivel también de aprendizaje por parte de los estudiantes aumenta. Los estudiantes también tienen que estar informados de hacia dónde tienen que llegar, cuál es el objetivo que se espera que cumplan, pero también tienen que estar informados, ¿cierto?, cómo se les va a evaluar, con qué criterios, formas, y finalmente entre docentes, el trabajo colaborativo entre docentes en las planificaciones, en la elaboración de instrumentos de evaluación, en compartir estrategias exitosas, ¿cierto?, o de repente las no exitosas también, pero que haya una comunicación fluida a través de las reuniones de departamento, reuniones por nivel, como se estime conveniente, pero de tal manera de aportar, o de repente interestablecimientos, si es posible también, compartir las estrategias que favorecen este aprendizaje y que favorecen también esta evaluación centrada en el aprendizaje. En este mismo contexto, una de las sugerencias que se hace, ¿cierto?, porque no es una obligación, pero una de las cosas que se sugiere es relevar la evaluación formativa en el aula por medio de esta planificación invertida. Porque esta planificación invertida, como dice su nombre, ¿cierto?, nos permite primero establecer cuál es la pregunta de evaluación, partir por esa pregunta. Pero para poder determinar esa pregunta, ¿qué es lo que primero hacemos? Primero, partimos preguntándonos qué quiero que mis estudiantes comprendan o sean capaces de hacer, ¿cierto?, una vez que haya terminado una unidad, una lección, una clase. Eso es lo primero que hay que responderse. O sea, identificar cuáles son los resultados esperados, los desempeños
esperados. Una vez que tenemos claridad de hacia dónde tenemos que ir, cuál es nuestra meta, podemos responder a la pregunta, ¿cómo vamos a verificar que aprendieron? ¿Cómo se va a evaluar, cierto? Y en tercer lugar, viene la planificación de las experiencias, tanto de aprendizaje, ¿cierto?, como de evaluación, que van a permitir a los estudiantes alcanzar esos resultados esperados. Entonces, por eso se responde a esta pregunta, ¿qué experiencia de aprendizaje llevarán? Entonces, esta es una manera de mirar la planificación. Uno la mira como desde arriba, porque en el fondo, en la medida que uno tiene claro cómo va a ser el aprendizaje, cómo se espera llegar a él, podemos también definir cuáles van a ser las mejores estrategias, y por eso la planificación de estas experiencias se dejan para el final, una vez que uno tiene claro hacia dónde tiene que llegar. Bien, los dejo ahora con María José. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá hoy con nosotros. En esta parte de la presentación voy a centrarme en lo que es el ciclo de evaluación formativa, porque entendemos que la evaluación es un proceso constante que se produce en la sala de clases, que recoge evidencia de los aprendizajes de los estudiantes para poder interpretar la información, retroalimentar en función de ella y poder reajustar la enseñanza. En este sentido, el ciclo de evaluación formativa es el ciclo que partimos por compartir y aclarar las metas de aprendizaje. Partir por la pregunta ¿hacia dónde vamos? Queremos que los estudiantes sepan a dónde van, luego saber dónde están y posteriormente seguir con la pregunta de cómo seguimos avanzando. Por favor, ¿pueden pasar la diapositiva al ciclo para mostrarlo? Y entonces la idea es que gracias a esta evaluación se vayan cerrando las brechas de aprendizaje entre nuestros estudiantes, brecha latente que tenemos hoy en día. Sigamos. Entonces, ¿cómo implementamos este ciclo de evaluación formativa? Primero partimos por explicitar y aclarar las metas de aprendizaje, o sea que los estudiantes sepan a dónde van. Seguimos por recolectar la evidencia, luego se interpreta la evidencia, y en función de esta interpretación se retroalimenta a los estudiantes. Entonces vamos a ir etapa por etapa del ciclo de evaluación formativa, viendo ejemplos de estrategias concretas para que ustedes puedan aplicar en su sala de clases. Entonces, en cuanto a explicitar y aclarar las metas de clase, como bien les decía, lo primero que deben saber los estudiantes es hacia dónde van y qué se espera que ellos aprendan. Si es que los estudiantes comprenden hacia dónde quieren llegar, o sea, qué concierto quieren interpretar, van a poder llegar más fácilmente a él. Las metas además actúan como anclaje para la retroalimentación, la coevaluación y la autoevaluación, puesto que me ayudan a saber hacia dónde voy y por ende retroalimentar en función de esta meta. Entonces, algunas estrategias para explicitar y aclarar las metas de aprendizaje son hacer preguntas a la meta. Estas permiten entonces que los estudiantes comprendan los propósitos de las clases, los propósitos de las metas, y que tengan claridad de qué se espera que ellos aprendan. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una meta de historia, geografía para primero medio, que dice comprender la existencia de mercados imperfectos, relacionando a partir de la información de fuentes, los monopolios y los roles del gobierno para su control. Entonces, se le pregunta, ¿qué aprenderé? ¿Cómo puedo demostrar que lo he comprendido? Entonces ahí comiencen ya a adentrarse en lo que es la meta. Entonces nosotros en cada una de las estrategias vamos poniendo diferentes mecanismos por los cuales los docentes pueden
hacer esta estrategia. O sea, pueden hacerlo por teléfono, haciéndolo de manera oral, pueden hacerlo por WhatsApp, mandando fotos, por notas de voz, o por el mismo chat, también por las plataformas de video. Posteriormente, tenemos identificar necesidades para llegar a la meta. Entonces, esta nos indica qué acciones tienen que realizar para llegar a la meta de aprendizaje. Así el docente y los estudiantes saben cuál es la meta y cómo llegar a esta meta paso a paso. Entonces la idea es que esto se pueda realizar al principio de una clase o de una unidad y que los estudiantes lo tengan siempre presente y sepan qué es lo que se necesita para llegar a la meta de aprendizaje. Luego tenemos la estrategia de utilizar las rúbricas. Las rúbricas son un gran instrumento que permite que los estudiantes sepan cómo llegar a la meta, que lo que los guía durante el proceso de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una rúbrica que no la quise integrar completa porque, o si no, se veía muy pequeña, pero es una rúbrica de escritura para un cuarto básico, de escritura de un cuento, y en el fondo se le puede pedir a los estudiantes que verifiquen que comprenden los diferentes criterios de la rúbrica, porque es difícil pedirle a un estudiante que su cuento tenga coherencia si no entiende lo que es la coherencia. Es necesario que se aclare cada uno de los criterios, que expliquen los diferentes niveles de logro, por qué el nivel 2 es diferente al 1, por qué es diferente al 3. Entonces, por ejemplo, se le pueden hacer diferentes preguntas, tales como qué diferencia encuentran entre coherencia y cohesión. Entonces, ¿cuáles son los criterios para asegurar... Perdón. Luego nos pasamos a la siguiente etapa, que sería recolectar evidencia. Entonces, algunos criterios para identificar que las actividades de evaluación sean precisas y de calidad es que la actividad está alineada a la meta de aprendizaje. Y ahí recomendamos, como bien decía Pau hace unos minutos, es que ocupar la planificación invertida. Es importante considerar una variedad de niveles de desempeño, desde lo más básico a lo más complejo. No podemos comenzar desde lo más complejo porque si no, no se puede alcanzar. Es importante incluir múltiples tipos de actividades para que los estudiantes se evidencien, que comprenden y que lo saben hacer de diferentes formas. Algunas estrategias para recolectar evidencia son las preguntas potenciadoras de pensamiento, son las preguntas que ustedes hacen en clases, son una excelente medida para recolectar evidencia de qué están haciendo y de qué están comprendiendo nuestros estudiantes. Acá nosotros quisimos incluir las preguntas asociadas a los diferentes tipos de pensamientos que están en el pensamiento visible y que en el fondo, al abarcar todos estos tipos de pensamiento en una pregunta, puedo yo decir que efectivamente se ha desarrollado el aprendizaje de mis estudiantes. Estos tipos de pensamientos son observar de cerca y describir qué hay ahí. Y algunas preguntas asociadas son qué ves, qué partes componen X, qué subcategorías encuentras en X. El tipo de pensamiento luego posterior está construir explicaciones e interpretaciones. Razonar con evidencia, establecer conexiones, tener en cuenta diferentes puntos de vista y perspectivas, captar lo esencial y llegar a conclusiones, preguntarse, descubrir la complejidad y ir más allá de la superficie. Otra estrategia que también está presente en el pensamiento visible es la de pensar, inquietar, preguntar, que se puede hacer al principio de una unidad o durante la unidad, y que esta permite que obtener evidencia de cuáles son las inquietudes y cuáles son los conocimientos previos de un estudiante durante el proceso de aprendizaje o al principio. Otra estrategia es el organizador gráfico de Fryer. Esta estrategia entonces nos permite establecer conexiones entre diferentes ideas,
hacer descripciones y así ir desarrollando diferentes conceptos que se están trabajando en clases. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el organizador gráfico de insectos y se puede ver la definición, cuáles son las características de los insectos, cuáles son ejemplos y cuáles no son ejemplos, y de esta manera se profundiza también en el concepto de insectos. Otra opción también es hacerlo con dibujo para los estudiantes más pequeños, o a veces también se entrega el organizador completo y los estudiantes tienen que determinar cuál es el concepto que va al medio. También está la estrategia del todo y sus partes. Esta estrategia otorga una evidencia de la panorámica que tienen los estudiantes de temática abordada, la capacidad de análisis que tienen al identificar diferentes partes y de cómo generan conclusiones, de cómo estas partes influyen al todo. Tenemos también la estrategia del diagrama de Venn y con preguntas de desarrollos de pensamiento que vienen posteriores a esta comparación. Entonces los estudiantes pueden comparar y luego captar lo esencial y llegar a conclusiones a partir de esta comparación, y así se va recogiendo evidencia de diferentes maneras de que el estudiante desarrolla el aprendizaje. Tenemos también los bien conocidos tickets de salida que permiten obtener de manera rápida evidencia de la comprensión de nuestros estudiantes. Se recomienda que estos sean de rápida aplicación, que no duren más de 10 minutos en su resolución. Tienen que estar enfocadas también a las partes claves de la meta abordada y tiene que ser fácil de interpretar por los docentes para que puedan tomar rápidamente decisión de cómo reajustar la enseñanza. Entonces, esta estrategia se puede realizar también al final de una clase o al final de una unidad. Otra estrategia que también ha tenido mucho éxito hoy en día es la del portafolio. El portafolio puede, en el fondo, resumir todas las estrategias de evaluación, puede abordarlas todas y así el profesor puede obtener evidencia de la comprensión que ha habido a lo largo de una unidad de aprendizaje. Se recomienda el uso de Google Drive también para ir recolectando esta evidencia en un portafolio virtual. ¿Cómo aplico estas estrategias usando recursos del Mineduc, tales como Aprendo TV, la radio de señas o los textos escolares? Por ejemplo, puedo hacer preguntas potenciadoras de pensamiento que abarquen lo contenido en las cápsulas o en el libro de texto. Puedo hacer tickets de salida de una cápsula o de una lección que tenga el libro de texto. Puedo hacer las estrategias de pensar, inquietar y explorar al inicio de una unidad o de una cápsula para saber cuáles son las inquietudes y cómo explorarlas. Puedo aplicar el organizador gráfico de Fryer, de todo y sus partes, el diagrama de Venn. Puedo hacer un portafolio de todo lo que se ha abarcado en las cápsulas o de los trabajos que incluye también el libro de texto. Luego pasamos a la siguiente etapa del ciclo, el ciclo de evaluación formativa, que corresponde a interpretar la información. Cuando yo obtengo la información de la evidencia que recogí, es importante que yo la ordene, que le dé significado a esta información, porque yo puedo tener información, pero no darle un significado y por lo tanto no reorientar mi retroalimentación o mi enseñanza en función a estos significados. Entonces, nosotros como ministerio en estos tiempos de pandemia estamos bajo la premisa de que menos es más. Entonces, tratemos de incluir oportunidades de evaluación que en el fondo abarquen metas de aprendizaje completas y que en el fondo me permitan hacer retroalimentaciones a mis estudiantes. ¿Qué es lo que recomendamos entonces para esta interpretación de información? Recomendamos comenzar por sistematizar la información, o sea, organizar la información que se obtiene a partir de las actividades de evaluación. ¿Cómo lo puedo hacer yo? Por planillas Excel o por Google Drive, organizarlo todo en una sala de Google Classroom.
Y posteriormente a tener esta organización, se analizan los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, identifico fortaleza, aprendizaje y aspectos por mejorar para determinar las brechas de aprendizaje a partir de preguntas de análisis. Las preguntas de análisis que sugerimos para hacer esta interpretación son: ¿es información que me sorprende o la esperaba considerando el trabajo realizado en clase? ¿Qué aprendizaje lograron? ¿Qué estrategia usé en los aprendizajes logrados? ¿Qué aprendizajes debo fortalecer a partir de la información recogida? ¿Qué y cómo debo recordar a aquellos estudiantes que no lograron lo esperado, reforzar, perdón, a los estudiantes que no lograron lo esperado? ¿Cómo potenciar a aquellos que están más avanzados para que desarrollen al máximo su potencial? ¿Qué estrategias han funcionado con este curso o estudiante? Tengo hipótesis al respecto. ¿Noto algún cambio en el rendimiento de mi estudiante semana a semana? ¿A qué se puede deber? ¿Qué condiciones socioemocionales, no olvidar en este tiempo lo socioemocional, pueden estar influyendo en los resultados de mi estudiante? ¿Qué medidas remediales debiera de tomar para lograr los aprendizajes esperados con los estudiantes? ¿Cómo esta información se relaciona con lo esperado a nivel nacional? Entonces con esto me puedo guiar con los estándares de aprendizaje. Finalmente, entonces tenemos la retroalimentación a los estudiantes. La retroalimentación es el elemento de la evaluación formativa que más efecto produce en el aprendizaje de los estudiantes. Y esto está comprobado, se han hecho investigaciones al respecto. Y si es que los estudiantes saben a dónde están, tienen una descripción de lo que han logrado y lo que no, pueden llegar más fácilmente a las metas y a los objetivos planteados. Pueden ajustar su trabajo en una siguiente oportunidad o el trabajo realizado gracias a esta retroalimentación. Para retroalimentar a los estudiantes tenemos diferentes puntos a priorizar y diferentes puntos a evitar. A priorizar tenemos describir lo que se ha logrado y cómo se puede mejorar. Entonces, no sacamos nada con entregar solamente correcciones, comentarios o premios, sino describimos, sino les decimos cómo está su trabajo y cómo pueden mejorar su trabajo. Tenemos que focalizarnos en el trabajo en vez de la persona, focalizarnos en la meta en vez de abarcar varias metas simultáneamente. Tenemos que promover que se corrijan los errores de manera autónoma en vez de entregar el problema ya solucionado, porque si no, no se produce el proceso de aprendizaje en nuestros estudiantes que se dan cuenta de qué tienen que mejorar y cómo mejorar. Hay que entregar la retroalimentación oportunamente, de nada sirve entregar una retroalimentación a fin del semestre cuando ya no la pueden usar. Y recomendamos usar variadas formas de retroalimentación, y es por eso que también les vamos a mostrar ahora diferentes estrategias de retroalimentación. Entonces, teniendo en cuenta que la retroalimentación describe el trabajo, tenemos la escalera de retroalimentación que comienza por aclarar. ¿Qué querías decir con esto? ¿Por qué no incluiste este tema o esto otro? Aclarar diferentes aspectos del trabajo de los estudiantes. Luego se valora, porque es importante en el autoestima de nuestros estudiantes que se valore lo que también se ha logrado y por qué se ha logrado. Se expresan inquietudes como preguntas, se pregunta, me pregunto qué pasaría si cambias esto, qué opinas, involucrar al estudiante. Y luego hacer sugerencias y por qué estas sugerencias van a ser útiles para ello. Esto se puede hacer, por ejemplo, en un trabajo de escritura durante la actividad, y así el estudiante puede tener la oportunidad de mejorar este trabajo y llegar a la meta final. También se puede usar la rúbrica para retroalimentar, así como lo usábamos también para presentar las metas, las podemos ocupar para retroalimentar y decirle al estudiante en qué nivel está con respecto a los diferentes criterios, y así en el fondo el estudiante tiene rápido acceso a ver cuál es el nivel al que le correspondería enfocar su trabajo para mejorar en los diferentes criterios. Tenemos también la estrategia Diana. Lo interesante de esta estrategia es que también lo puede hacer el estudiante como autoevaluación, o se lo pueden hacer estudiantes como coevaluación. Y esta estrategia tiene diferentes colores que corresponden al nivel de logro de los diferentes criterios. Entonces,
el estudiante o el docente le puede ir marcando en esta diana en qué nivel se encuentra su trabajo con respecto a los diferentes criterios. También están las señales con las manos. Durante una misma clase, los estudiantes pueden ir retroalimentando el trabajo o las respuestas de sus compañeros. Por ejemplo, estamos en una clase en la que un estudiante opina acerca de un tema y el resto de sus compañeros, como están atentos, pueden decir que están de acuerdo haciendo una señal con su mano o pueden decir que no están de acuerdo. El docente aprovecha esta oportunidad para preguntar a los estudiantes que están de acuerdo el por qué están de acuerdo, para que le entreguen una retroalimentación de la respuesta al compañero que hizo la intervención, o a los que están en desacuerdo, por qué están en desacuerdo, y así obtienen una descripción de su trabajo y pueden saber cómo ir mejorando. También se puede ocupar una lista de chequeo en el que están contenidos los diferentes criterios para llegar a la meta y se va escribiendo si es que está logrado o no logrado. El estudiante lo puede hacer también como una autoevaluación, chequeando su propio trabajo. Está la escalera metacognitiva, que permite que los estudiantes reflexionen acerca de su propio trabajo y realicen procesos metacognitivos, como bien su nombre lo dice. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué me ha resultado más fácil, más difícil, más novedoso? ¿En qué otras ocasiones puedo usar este aprendizaje que obtuve a partir de esta experiencia de evaluación? También está la estrategia de mentalidad de crecimiento, que ve el error como una ayuda, el error como una oportunidad a la mejora. Mis logros fueron mis errores que me ayudaron a mejorar estos logros. Fueron, ¿qué haré en una siguiente oportunidad para seguir mejorando? Algo que no podemos dejar de lado es el estado socioemocional de nuestros estudiantes. Para esto podemos ocupar la estrategia de cómo me siento hoy. Entonces, ¿cómo me siento hoy frente al aprendizaje? Y el estudiante puede pintar la carita que se adecue más al sentimiento que le produjo la experiencia de aprendizaje de ese día y decir por qué se siente de esa manera. Así el docente puede también abordar el área socioemocional de los estudiantes. ¿Cómo retroalimentar a los estudiantes también usando Aprendo TV, la radio enseña y los libros de texto? Por ejemplo, con listas de chequeo. Los estudiantes pueden tener diferentes tareas y que van chequeando si es que realizaron las diferentes tareas o los criterios para llegar a la meta de la tarea. Pueden realizar preguntas metacognitivas, se puede reflexionar acerca del contenido abarcado en el trabajo o cómo trabajaron en el texto, y también cómo se sienten el día de hoy, que también es importante tenerlo muy en cuenta en este tiempo de pandemia que ha sido tan difícil para nuestros estudiantes. Los dejo ahora nuevamente con Paula para que les presente los recursos Mineduc para el apoyo de la evaluación. Muchas gracias. Bien. Tomando en consideración todo lo que hemos podido conversar o escuchar, ¿cierto?, dependiendo del punto de vista, ¿cierto?, durante este rato, también es importante tomar en consideración, y esa es la invitación que también queremos hacerle ahora, desde la UCE, los invitamos a que consideren, a que ocupen todos los recursos que están en la plataforma, ¿cierto?, del Mineduc. Especialmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este contexto en que hoy día no podemos estar a un 100%, pero sí tenemos un apoyo, que es esta plataforma, especialmente la plataforma Aprendo en Línea, para poder ir
implementando esto que también nos ha planteado la María José recién, considerando los OA priorizados, considerando que tenemos que desarrollar todas las asignaturas, ¿cierto? Pero con una flexibilidad en las horas que le dedicamos a cada asignatura. Entonces, considerando eso y diferentes metodologías que podemos utilizar para realizar este trabajo de manera flexible, metodologías interdisciplinarias, integrando objetivos como en los proyectos interdisciplinarios, por ejemplo, y también tomar en consideración que, al igual que tienen que darse todas las asignaturas, ¿cierto? Tienen que evaluarse todas las asignaturas, pero como dice el decreto, esta calificación puede ser solo una. Tiene que haber por lo menos una nota, ¿cierto? Una calificación del 1 al 7 hasta un decimal. Así que frente a eso, a eso que tenemos que seguir desarrollando en nuestro trabajo, con todas las necesidades, con las dificultades, de repente con el desánimo, pero pensar en esto que nosotros también le ofrecemos, y que hemos preparado con mucho profesionalismo, ¿cierto?, desde las diferentes áreas, para poder robustecer, por ejemplo, esta plataforma Aprendo en Línea, donde existen recursos desde el estudiante, desde el docente, también para el apoderado, desde todas las perspectivas para poder apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Esta plataforma, ¿cierto?, ha considerado los objetivos priorizados, los objetivos del nivel 1, los objetivos del nivel 2, aquellos objetivos primero de nivel 1, ¿cierto?, que se consideran aprendizajes esenciales, y luego un segundo nivel, en los cuales se transita, ¿cierto?, desde, como dice ahí, desde áreas de conocimiento, para convertirse en ciudadanos activos y responsables en la sociedad. También podemos encontrar en esta plataforma Aprendo en Línea orientaciones podemos encontrar caminos, rutas de aprendizaje, donde cada uno de estos OA priorizados, ¿cierto?, tiene actividades también socioemocionales para diferentes momentos de la clase, que son adecuados porque cada uno tiene su realidad en su trabajo con sus estudiantes dentro de la sala de clase, y frente a eso, muchas veces tenemos que tomar decisiones en la mitad de una clase. Entonces, en esta situación en que estamos, ¿cierto?, los estudiantes también están más sensibles a todo lo que sucede, es importante tener planificado desde antes actividades que pueden fortalecer diferentes momentos de la clase en lo que se refiere al apoyo socioemocional de los estudiantes. Hay orientaciones también, ¿cierto?, dentro de estas orientaciones también están considerados los textos de nuestros estudiantes, los textos que ellos tienen, ¿cierto?, y a los que también pueden acceder por medio de la plataforma. Y así muchos más. Es importante siempre considerar, y que también lo hemos hablado, el tema del diagnóstico, ¿cierto?, que tenemos este diagnóstico integral de aprendizaje que nos permite tener las evidencias sobre el proceso de aprendizaje, cómo están situados nuestros estudiantes, de tal manera que así podamos tomar las mejores decisiones pedagógicas, ¿cierto?, y ajustar nuestros planes, nuestros programas, ¿cierto?, para que ellos puedan aprender desde donde están situados, ¿cierto?, considerando la situación socioemocional, considerando los conocimientos previos, considerando el contexto de conectividad, considerando el apoyo que tienen de sus apoderados, considerando todo el contexto, tomar las mejores decisiones para que las trayectorias formativas de todos los estudiantes puedan ir desarrollándose. Es importante considerar también que la medida de logro, ¿cierto?, de aprobación es de por lo menos un 80%, y si es menos, tenemos que buscar estrategias, reajustar nuestras planificaciones de tal manera de poder repasar,
poder retomar aquellos contenidos que necesitan ser reforzados por nuestros estudiantes. Además, y como hemos ido viendo, es importante ir verificando el logro de los aprendizajes, pero no solamente el logro, ¿cierto? No solamente esta verificación de un resultado, sino que también una verificación del proceso por medio del uso pedagógico de la evaluación, esta evaluación formativa que nos permite monitorear y que una vez que hemos verificado en qué momento del proceso de aprendizaje está situado nuestro estudiante, nosotros podemos tomar decisiones y podemos ajustar, ¿cierto?, los procesos pedagógicos. Lo importante es hacerlo a tiempo. Ir haciendo por eso es un proceso continuo. Por ejemplo, como aparece ahí, cada vez que terminemos una ruta del aprendizaje, que es uno de los recursos que presenta nuestra página, nuestra plataforma Aprendo en Línea, ¿cierto?, para los OA priorizados, realizar una evaluación integrada sumativa, ¿cierto?, que integre las evaluaciones formativas y las actividades de retroalimentación. Eso podría ser algo que enriquezca el aprendizaje de nuestros estudiantes. En cuanto a los proyectos interdisciplinarios, que también se presentan, hay 72 proyectos interdisciplinarios que están presentados, ¿cierto?, y desarrollados, que ustedes pueden utilizarlos, pueden seguir ejemplo, o lo pueden ocupar solamente como un ejemplo, o ocuparlos, ¿cierto?, en la sala de clases si es que compete, donde se pueden trabajar diferentes OA de diferentes asignaturas de manera integrada. Y nosotros también hemos elaborado un planificador interactivo para estos proyectos, donde están definidos en cada una de las etapas de estos proyectos. Como ustedes lo pueden ver ahí, ¿cierto? Este es un planificador interactivo, entonces ustedes van marcando, ¿cierto?, la etapa que corresponda, por ejemplo, el problema, y se abre una ventana y ahí está explicado qué es lo que hay que completar y se da una posibilidad para que ustedes lo vayan completando con el problema que les corresponde. El producto, objetivo de aprendizaje, preguntas guías, las etapas, ¿cierto? Ustedes pueden ir haciendo un seguimiento de estas etapas del desarrollo del proyecto. Así que los invito a que vayan y ejerciten el uso de este planificador. En cuanto a la evaluación, ¿cierto?, propiamente tal, tenemos este botón que nosotros llamamos este botón de evaluación, que corresponde a un banco de preguntas que tiene, como ustedes pueden ver ahí, tiene hoy día aproximadamente 6.520 ítems, que son de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, historia y geografía, ciencias sociales, para que cada docente pueda armar, pero no solamente armar, porque no es, además de armar, pueden guardarla, pueden editarla, ¿sí?, pueden imprimirla. Entonces, todos estos ítems, ¿cierto?, pueden permitir al docente simplificar su trabajo en la búsqueda de preguntas para evaluar un cierto A en algún minuto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aprovechar este recurso aparte que al poder editarla, también eso puede ajustar a su contexto a lo mejor una de esas preguntas. Con respecto a la evaluación también, tenemos publicadas 10 estrategias para recoger la evidencia y para retroalimentar, 15 plantillas con estrategias de evaluación y 13 plantillas con estrategia de retroalimentación. Nos encantaría ir uno a uno, pero lamentablemente tenemos un tiempo limitado, pero sí, también, al igual que en los otros recursos que les he mostrado, los invito a meterse en la página y moverse y buscando todo aquello que les pueda ser de utilidad. Y finalmente, tenemos la prueba de transición, ¿cierto?, que también tenemos algunos recursos, por ejemplo, universitarios online gratuitos, este año, puntaje nacional,
y CEPECH tienen convenio con nosotros, y además están estos cuadernillos que, tanto de comprensión lectora como de matemática, que permiten repasar a los estudiantes los conceptos básicos y ejercitar para esta prueba. Bien, con esto nosotros damos por finalizada nuestra presentación. Hemos querido entregarles herramientas concretas, estrategias concretas, para que ustedes puedan implementar la evaluación formativa de manera más profunda en la sala de clase. Ese ha sido nuestro objetivo hoy día. Esperamos que lo podamos cumplir, que podamos cumplir las expectativas también de muchos de ustedes. Y bueno, ahora sabemos que viene un momento de preguntas. Agradecemos a ambas expositoras por esta presentación en pos de la educación. Contarles que no tenemos preguntas el día de hoy. Hay muchas inquietudes de las cuales se las haremos llegar a las expositoras y serán respondidas oportunamente. Y al cierre de esta actividad escucharemos las palabras de la jefa del Departamento Provincial de Educación, la señora Mirna Ramos Montiel. Buenas tardes para nosotros aquí en Magallanes. Un agradecimiento a los colegas, a los sostenedores, a los que ingresaron a esta conferencia. Felicitaciones al equipo de Santiago. Saludos, María José. Nos conocimos cuando tú estuviste en un corto tiempo en la comuna de Timauquel, y yo era la supervisora de Timauquel en ese tiempo. Un abrazote. Paula, felicitaciones a ambas, porque muy pocas veces uno se encuentra con un trabajo así de completo. En el fondo, nosotros, quien más, quien menos, todos manejamos esto de la evaluación. Sabemos, por supuesto, que sin evaluación en la vida, no solo en educación, no se puede hacer nada, ¿no es cierto? Porque la evaluación es el levantar evidencia para saber en qué paso estamos. Y eso es en toda nuestra vida, en realidad. Pero ahora, en cuanto a la educación, ustedes nos han dado muchísimos detalles, muchas formas de mirar, ¿cierto? La evaluación y de trabajarla. El año pasado, en este tiempo, cuando comenzaba la pandemia, en realidad nadie sabía para dónde ir. Por suerte, el Ministerio envió estos lineamientos del decreto 67 del 2018. Nosotros aquí en la región lo seguimos al pie de la letra. La Dirección Provincial, por medio de sus supervisores, tanto en las visitas, no voy a decir directas, personales o en línea personales, como en las redes de cada mes, se dedicaron a asesorar a través de la evaluación, sobre todo la formativa, con su compañera, que es la retroalimentación, que ellos van juntos de la mano. Por lo tanto, a mí me asiste la seguridad de que el año pasado nosotros manejamos como se debía, como se nos pidió este tema. Y eso lo pudimos comprobar a fines de año, ¿ya? Porque verdaderamente en el, entre comillas, primer semestre, los establecimientos de toda la región no hicieron pruebas formativas tal cual como se nos pedía, sino tan solo pruebas formativas en conceptos. Y entonces al final del año, ¿cierto? Cada docente conocía perfectamente lo que había hecho, tenía un cúmulo de pruebas formativas, ¿cierto? Que luego la tradujeron, ¿no es cierto?, con otra prueba, hicieron un promedio y tradujeron el resultado final. Por lo tanto, nosotros encuentro que cumplimos realmente con lo que se nos pedía en cuanto a evaluación. Pero este trabajo que ustedes han hecho verdaderamente nos posiciona más alto todavía, porque aquí hay muchos detalles de a dónde elegir. A mí me gustaría, en lo posible, si ustedes nos pudieran enviar este PPT larguísimo, pero muy interesante, para que nosotros, o sea, todos lo tuviéramos
y pudiéramos trabajar mejor con ellos. De todas Muchas maneras, gracias a ambas y bueno, y qué rico, gracias Cecilia, qué rico es tener este tipo de retroalimentación para nosotros. Nos hace tan bien, además pensando en que quizás cuando saldremos a otra etapa, 3, por ejemplo, para estar más libres. Pero bueno, es lo que se nos ha dado y hay que vivirlo de esa manera. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Mirna. Al cierre de este encuentro, agradecemos su participación, disposición y apoyo que han otorgado en esta relevante actividad educativa para la región. Tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias.